Hola muchachos, muy buenas tardes. Para los alumnos de gestión del talento humano, esto será nuestra primera videoclase que vamos a tener y que pues vamos a estar continuando con estas actividades para que a ustedes les quede un poco más claro los temas y que vayan obviamente aprendiendo lo que corresponda a su programa de estudios. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver la clase de contratación del personal. A partir de este momento vamos a trabajar dos videos explicando precisamente el tema. Y hasta ahorita lo que tenemos es en el proceso principal del Departamento de Recursos Humanos, ya vimos cómo se recluta y cómo se selecciona al personal a través de una serie de pasos que pues ya lo estuvimos analizando en las demás actividades, en las actividades previas que ya tuvimos antes de este tema. Queda un video pendiente que les voy a hacer un video que tiene que ver con la forma en cómo sería una buena entrevista de trabajo. Es decir, les voy a dar una serie de sugerencias para cómo tú te presentes al momento de solicitar un trabajo, cómo hacer una buena entrevista. Es decir, qué es aquello que el entrevistador va a notar en ti y va a tratar de sacarte información de todos los aspectos, desde cómo te ves, cómo hablas, cómo articulas, cómo miras, cómo caminas, es decir, un montón de datos que tienen que ver con el aspecto de empezarte a calificar. Y te voy a decir en ese video, pues posteriormente, yo creo que en 2 semanas ya estaría listo para que tú lo alcances a ver y obviamente lo puedas también comentar en esta plataforma. Bueno, pues en contratación de personal, un tema muy importante, porque muchas veces las empresas se brincan el aspecto de 2 documentos que debemos de tener a la mano y que debemos de no dejar de trabajar, porque luego se nos complica al momento de la relación de trabajo con el mismo empleado. Estos 2 documentos son, uno, el contrato de trabajo, es decir, qué tipo de contratos hay, cuándo tengo que trabajar con ese tipo de contrato, qué tipo de trabajo voy a realizar o quiero o me interesa más para mi empresa, qué características tiene ese contrato, y posteriormente lo que es cómo regular el comportamiento, las relaciones de trabajo con mis empleados. Y aquí tiene que ver con el documento del reglamento interno de trabajo. 2 documentos que son cruciales, que toda empresa, independientemente que sea pequeña, mediana o grande, debe de tener. Y por desgracia, la empresa mediana y la empresa pequeña son las que regularmente no tienen estos documentos. Entonces, cuando hay una situación problemática con el empleado, puede llegar que la empresa lo despida, el empleado se va a Junta de Conciliación y Arbitraje y al final de cuentas le dan la razón, porque no hay un sustento realmente para poder determinar por qué fue despedido y que se considera un despido justificado. Y todo tiene que ver precisamente con que te asegures que esa relación esté basado precisamente en lo que dice la ley. Entonces la ley me obliga, número 1, a sí tener contrato. Es decir, si yo no tengo contrato con mis trabajadores, obviamente voy a tener problemas desde el punto de vista de que no les voy a especificar claramente en el contrato cuál es tu puesto, cuánto ganas, cuál es tu turno de trabajo. Es decir, tengo que exponer por escrito cuáles van a ser las condiciones por las cuales tú vas a contratar, o más bien yo te voy a contratar en la empresa, y cuáles son de alguna forma también tus obligaciones que tienes bajo ese contrato. Si ambos estamos de acuerdo, empresa y trabajador, lo firmamos y se queda basado en la ley lo que sería pues ese tipo de contratación. Y por otro lado, repito, en el reglamento interno de trabajo, pues tengo que ver de qué manera serían tus derechos y obligaciones que tienes conmigo para poder obviamente trabajar de manera armónica dentro de lo que sería mi cultura organizacional de mi empresa, pero también tienen que estar por escrito cuáles serían aquellos que tú, o qué es aquello que tú puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, porque obviamente también habría consecuencias. Entonces todo esto debe quedar perfectamente claro y debe de quedar obviamente basado en lo que diga la Ley Federal del Trabajo. Entonces vamos a ir analizando estos 2 documentos, estos primeramente pues hablando de manera general qué es lo que dice la ley, cómo lo definimos, y después vamos a cerrar
este tema en ver lo que es realmente un contrato de trabajo ya real, para que tú puedas notar los diferentes aspectos o partes que tiene el contrato y poder entender, aparte de las partes del contrato, pues también entender cuáles serían la redacción o qué significa la redacción de este contrato, con la finalidad de que ampliemos un poco más la información. Si bien es cierto, pues a lo mejor pues una persona, un gerente de recursos humanos no es abogado, pero debe de tener el conocimiento necesario para poder interpretar los contratos que a lo mejor el asesor jurídico de la empresa pues lo elabora, pero yo debo tener como gerente de recursos humanos el conocimiento para poderlo analizar y entender qué significa la parte de los contratos y del reglamento interno de trabajo. Así que pues acompáñenme, vamos a ver las diapositivas que a continuación se te van a presentar. Cualquier duda o pregunta que tengas al respecto, pues la puedes hacer por medio de esta plataforma, o lo puedes hacer por medio también de el correo electrónico que ya tienes a la disposición. No olvides al final comentar, en este caso el video, para tomarte en cuenta tu asistencia y participación. Aunado a esto, pues te voy a pedir que hagas algunas otras actividades relacionadas con este tema, ya en Blackboard, la actividad correspondiente que va a salir o las actividades que van a salir de contratación de personal. Pues a continuación, pues vamos a ver la parte del tema de contratación bajo los siguientes esquemas. Nuestra presentación, quiero recordarte que tomes nota, que hagas tu propio resumen de la presentación, porque te va a ayudar mucho, aparte para tu examen, te va a ayudar para las actividades que vienen anexas, en este caso al terminar nuestro tema de contratación de personal, y principalmente de este video que viene una actividad que te la voy a poner en Blackboard. Pues que vamos a aprender, la competencia es que pues tú aprendas a diseñar un contrato y un reglamento interno, para que a final de cuentas pues puedas tener un buen funcionamiento en tu empresa de acuerdo a las relaciones interpersonales, basado en los dos documentos previos que ya te mencioné, que ahorita los vamos a especificar. Los siguientes temas, vamos a ver el contrato de trabajo, qué es, de dónde surge, qué dice la ley al respecto, y vamos a ver los tipos de contrato, cuáles son los 3 tipos de contrato que la ley reconoce y que obviamente pues podemos nosotros utilizar al momento de contratar personal. Vamos a ver dentro de ellos se clasifican en 2, individuales, contrato individual de trabajo y contrato colectivo de trabajo. Posteriormente vamos entonces a entrar a ver el documento que te decía, que regula los derechos y obligaciones que tiene el empleado dentro de lo que va a ser su comportamiento en mi empresa. Y vamos a ver pues de dónde surge la naturaleza jurídica, qué dice la ley respecto a la parte del reglamento interno, cómo, o más bien cuál es el contenido de un reglamento interno general y cómo se forma ese reglamento interior de trabajo. Bueno, para empezar, la ley establece, hay una necesidad legal por parte de las empresas de hacer precisamente contratos de trabajo, y pues el contrato nace de lo dispuesto en la Ley General del Trabajo, el artículo 1, en este caso, que es de observancia general en todo México, y pues está comprendido, se desprende del artículo 123, apartado A de la Constitución. Después tenemos una necesidad administrativa, o sea, no solamente legalmente lo tengo que hacer, sino me ayuda también para regular la administración de la empresa en cuanto a la relación de trabajo. Entonces, por ahí dice la diapositiva, el contrato individual de trabajo también constituye una necesidad de carácter administrativa, tanto para el trabajador como también para la organización. Vamos a ver un poquito más adelante qué puede hacer el trabajador con el contrato una vez firmado, porque muchas veces la empresa te lo esconde y no te lo permite ver una vez que ya lo firmas, y a final de cuentas pues tú también tienes que leerlo completamente y tienes que saber cuáles son las condiciones por las cuales se te van a contratar, y bueno, vamos a leer un poquito más adelante. El contrato de trabajo tiene para beneficios tanto para el trabajador como para las empresas. Es decir, a ti te interesa mucho, te debería interesar el que se ponga por escrito en qué condiciones se me va
a contratar de acuerdo al puesto que yo estoy solicitando y que la empresa me lo está ofreciendo. Entonces, los siguientes son los beneficios que tiene el trabajador pues al tener contratos de trabajo. Número uno, brinda la certeza en tres aspectos importantes. Número uno, te dice a ti como empleado cuáles son tus obligaciones de manera particular, cuál va a ser tu lugar de trabajo, cuál va a ser tu tiempo laborado, y tu tiempo también en cuanto a que, pues obviamente el periodo, si es un contrato individual, un contrato, un contrato por tiempo definido o un contrato por tiempo, por temporada o por tiempo, en este caso, definido. Entonces, pues tú tienes que saber en qué condiciones te encuentras basado en ese contrato. Número dos, la contraprestación que recibe por su trabajo, es decir, el salario, los descansos, qué día vas a descansar, tu periodo de vacaciones, todo lo que serían tus incentivos que vas a tener en el trabajo de acuerdo a las prestaciones que la ley obliga a la empresa a darle al trabajador, así como también algunas otras prestaciones que la propia ley, pero la propia empresa puede darte y que pueden estar incluidos dentro del mismo contrato. Y por último, también algo importante es que pues la estabilidad relativa al empleo, es decir, basado en el contrato, pues se puede estipular tu antigüedad para fines que obviamente a ti te convenga desde el punto de vista de pues cotizar con el seguro social, en este caso que tengan que ver con también el Infonavit, es decir, tu antigüedad se refleja a través de la fecha en la cual tú firmaste ese contrato. Entonces es muy importante para el trabajador que pueda la empresa ofrecerte de alguna forma un contrato por escrito, ¿sí? Bueno, por otro lado, para la empresa también hay aspectos importantes de beneficios para una vez que se hagan los contratos. En primer lugar, pues obviamente pues facilita la parte de que el trabajador cumpla con las obligaciones que obviamente se tenga bajo el cual fue contratado. Esto es importante de alguna manera que se escriba desde el punto de vista del análisis de puesto que se tenga, del perfil del puesto, para saber exactamente qué es lo que va a hacer el trabajador, cuál va a ser el puesto específico y qué actividades de manera general pues va a tener el trabajador para el puesto por lo cual se le contrató. Por otro lado, también pues tiene que ver con la seguridad legal, es decir, que tú puedas establecer para cualquier disputa que haya en cuanto a alguna demanda del trabajador, pues tengas a la base el documento del contrato para poder dirimir esas diferencias ante un juez en caso de que el trabajador te demande y pues en ese conflicto que haya, tú puedas tener bases sólidas para obviamente poder defenderte en caso de algún despido que la empresa tenga para el trabajador y que sea, pues compruebes que es un despido justificado ante el juez en la junta, ¿no? Entonces te sirve para resolver esos problemas legales que puedas tener con un trabajador. También podemos señalar que el contrato de trabajo de manera de síntesis contiene las condiciones laborales que celebran el ganador del concurso, que es la persona que tú elegiste para cubrir ese puesto, y el representante legal de la empresa dentro del marco de las leyes laborales, pues generando un conjunto de derechos y obligaciones para ambas partes. Hay que recordar que en muchas empresas tienen un representante legal, no es el dueño el que firma los contratos, sino alguien que lo representa y que está obviamente autorizado para poder hacer todos los trámites que la empresa obviamente tiene y principalmente en el aspecto laboral. Entonces, pues ese sería de manera general un contrato. Hay cosas importantes que vamos a tener que señalar antes de empezar a entender realmente cómo se formaliza un contrato, ¿sí? Primero, pues la ley presume la existencia de un contrato y de la relación de trabajo entre el que presta el servicio personal y el que lo recibe. Por lo cual, la falta de un contrato escrito, ojo con esto, no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados. Es decir, aunque no exista un contrato como tal escrito y obviamente firmado, aún así la ley reconoce la relación laboral. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la empresa dice, pues no te hago un contrato y a final de cuentas no me puedes hacer nada porque no hay nada por escrito. No, la ley reconoce que una vez que tú prestes el servicio, del momento que entres por primera vez, obviamente ya
aunque no tengas un contrato, pues está protegiéndote como trabajadora ante el empresario. Ahí pues va a haber el problema posterior, que cayó alguna dificultad, pues poder saber qué hacías, cómo, qué obligaciones tenías, qué es lo que tenías que hacer, y pues todo eso se resuelve ante el juez en determinado momento si es que hay alguna demanda o algún conflicto laboral. Entonces, algo que es tan lógico es, haz el contrato para que no tengas ningún problema de malas interpretaciones sobre los cuales, cuál fue tu puesto y cómo ibas y qué tenías que hacer en la empresa. Aún así, repito, si no hay contrato por escrito, la ley te protege o protege al trabajador de que pues hay una relación laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado también en eso, porque hay veces, pues decíamos, entonces si una empresa dice no te contrato, no hay contrato, por lo tanto no hay relación de trabajo, la empresa, pero la ley es muy clara en ese sentido. Por un lado, si no se determinan servicio o servicios que deba prestar el trabajador, este quedará obligado únicamente a desempeñar el trabajo que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Sin embargo, si las condiciones de trabajo ya constan en los contratos colectivos aplicables por disposición expresa de la ley, no será necesario un contrato individual de trabajo. A ver, aquí hay dos cosas importantes. Número uno, el contrato de alguna forma te va a decir qué es lo que tienes que hacer de acuerdo al perfil del puesto y de acuerdo obviamente a la vacante. El patrón no te puede obligar a hacer algo diferente a lo que es el giro de la empresa. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Tú te encuentras trabajando y te contratan pues como mesero en un restaurante, ¿no? Obviamente las funciones que vas a realizar deben estar especificadas en tu contrato, que tu puesto va a ser mesero y basado en las diferentes actividades que presenta el perfil del puesto de mesero. No te pueden no te pueden de alguna forma obligar a hacer una actividad diferente a lo que es el giro de la empresa y tampoco a lo que es tu puesto específico. Por ejemplo, si el empresario tiene otra empresa, digamos una tortillería, y a ti como trabajador que te contrataron como mesero, te quieren llevar para trabajar en la tortillería, esto no lo puede hacer, porque obviamente la vacante por la cual, o más bien el contrato está especificado de acuerdo a tu función de mesero. Entonces no puede obligarte a hacer una actividad diferente a lo que es el giro o el género que es la empresa. Por supuesto que ahí tiene que ver mucho la manera en cómo redacte yo el contrato, porque si te pongo como mesero, pues al rato te voy a ocupar en caja, pero como no estás en el contrato como cajero, pues ahí de alguna forma voy a tener problemas yo como empresario de cambiarte o que me ayudes en otro puesto. Entonces ahí tiene mucho que ver la forma en cómo redactar el contrato para el puesto de trabajo que obviamente te estoy contratando. ¿De acuerdo? En cuanto a la parte que dice, parte final, le habla de contratos colectivos. El contrato colectivo básicamente es cuando hay un sindicato, ¿no? En un sindicato, pues obviamente hay un solo contrato que aplica para todos los trabajadores y obviamente pues ya cuando tú entras se especifica de manera particular pues cuál es el puesto por el cual se te contrató dentro de lo que sería el sindicato, ¿no? Pero aquí no es necesario pues hacer un contrato individual de trabajo a cada persona porque hay un contrato que regula las actividades generales, en este caso del sindicato, junto con, o en este caso con la empresa, ¿no? Bien, también por disposición expresa de la ley, los empleados de confianza, ojo con esto, no pueden pertenecer a los sindicatos. Siempre y en todo caso deberán firmarse con estos empleados un contrato individual de trabajo. ¿Sí? Es decir, está muy separado la parte del personal de confianza, que regularmente son puestos a nivel medio para arriba, es decir, supervisores, jefaturas, gerencias, y que a final de cuentas pues tienen información directa con lo que se maneja en la empresa y que pues no pueden ser hasta cierto punto sindicalizados porque pues se genera información muy confidencial que muchas veces pues hablando de los sindicatos, el mismo sindicato puede aprovechar esa información para poder pues proponer o más que nada exigir algunas cosas que de alguna manera la empresa no estaría dispuesta a ofrecer. Entonces la ley reconoce este aspecto. Hay solamente tres tipos de contratos que la ley reconoce, nada más.
¿sí? 3 tipos de contratos que obviamente los vamos a ver a continuación. Número 1, hay un contrato de obra o tiempo determinado. De manera general, aunque ahorita lo vamos a especificar, es decir, hay una fecha de inicio y una fecha de término de tu contrato. ¿Sí? Bien, aquí ya después de terminada la fecha que se te puso en tu contrato, se acaba la relación de trabajo. Ahorita vamos a ver en qué va a consistir. Y el contrato por tiempo indeterminado. Este tiene una fecha de inicio, pero no tiene necesariamente una fecha de término. Tendrá la fecha de término única y exclusivamente cuando la relación de trabajo se acabe, cuando eres despedido porque cometiste una irregularidad de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo o el mismo reglamento interno que se tenga, y que eso amerite que de alguna manera haya un despido y que ahí se termine el contrato, o por otras razones, que la empresa quiebre, que la empresa de alguna manera pues entra a la parte de la liquidación de empleados porque se tenga que ir, pero a final de cuentas no existe una fecha de término dentro del mismo contrato. Ese es el contrato por tiempo indeterminado. El siguiente es el contrato por temporada. Y este contrato pues debe ser menos de 180 días. El contrato de temporada es, por ejemplo, cuando tú tienes una actividad o un giro que nada más quieres contratar para cierto determinado tiempo. Por ejemplo, viene la temporada navideña y si la empresa hace pinos artificiales de Navidad, pues a lo mejor te voy a contratar por cierto periodo de tiempo por cuestión de la temporada navideña. Entonces únicamente se especifica en el contrato que va a ser de tal a tal fecha, pero que no tiene que ser más de 180 días. Esto se diferencia del tiempo determinado, porque el tiempo determinado sí puede ser un poco más de tiempo o puede ser más tiempo de los 180 días. Entonces vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. El contrato por obra o tiempo determinado, de acuerdo a la ley, ahí ya después les voy a poner los artículos donde puedan ver qué naturaleza de trabajo se va a realizar de acuerdo precisamente al giro de la empresa. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, es decir, hay veces que por incapacidad o por algún permiso especial se tenga que sustituir a un empleado que va a estar ausente, pues mientras se contrata a otro en lo que el empleado original regresa, y otros previstos en la ley. Algo muy importante aquí, por ejemplo, sería en un contrato por tiempo determinado, se usa mucho para la parte de la construcción, es decir, mientras se va construyendo las diferentes etapas de un edificio, de un complejo, pues se contrata personal que vaya trabajando esas etapas, ¿no? Entonces puede ser que los que pongan los cimientos trabajen un cierto tiempo, cierto periodo, y luego los que vayan a continuar el siguiente paso de la obra, se contrata a alguien más, es decir, vamos por periodos de tiempo, ¿no? En el caso de la agricultura también se maneja mucho este tipo de contratos. En lo que está la cosecha, pues se contrata al personal para que levanten la cosecha. Una vez terminado, se termina precisamente la relación de trabajo, ¿no? Entonces ahí en la ley te especifica básicamente qué tipo de giros o qué tipo de ramos podrían utilizar este tipo de contrato. Bien, por otro lado, el contrato por tiempo indeterminado, pues obviamente aquí ya entra, repito, cuando hay un inicio, pero no hay una fecha de inicio, pero no hay una fecha de término. Sin embargo, este punto A es crucial. Cuando las relaciones de trabajo excedan de 180 días. Entonces hay que tener muy en claro que si va a ser por tiempo indeterminado, no pasarte de los 180 días si es un contrato que va a tener o lo vas a tener por periodo de prueba. ¿Sí? Ahorita vamos a especificar un poquito esto porque es bien importante entender el periodo de prueba. Pasando este plazo se establece un periodo de prueba no mayor de 30 días, establecerse siempre por escrito. Podrá exceder el periodo de prueba de 180 días en puestos de dirección o administración y establecerse por escrito, y los periodos de prueba o capacitación inicial son improrrogables. Bueno, de todo esto que estamos viendo, se pueden deducir varias cosas. En primer lugar, hay que tener mucho cuidado con el periodo de prueba. El periodo de prueba establece la ley
que tú obviamente vas a poder evaluar al trabajador en 2 periodos, dependiendo obviamente el grado de complejidad que tenga la actividad. Por un lado, un trabajador operativo, un trabajador pues que no tenga puestos administrativos, lo puedes evaluar por 30 días. No quiere decir que vayas a hacer un contrato específicamente que se llame periodo de contrato de prueba. No existen los contratos de prueba. Anteriormente se tenía mucho esta irregularidad, porque la ley tampoco los marcaba, de que entrabas a trabajar a algún lugar y te hacían un periodo de prueba por 30 días, ¿no? Ese era tu contrato. Terminaba tu contrato de prueba y te hacían otro contrato de prueba por otros 30 días. Y después otro contrato y te la llevaban, ¿no? O sea, jamás acumulabas en determinado momento antigüedad, porque te seguía el empresario haciendo periodos de prueba. Entonces, como la ley no decía nada al respecto, pues se abusaba de esta característica, y pues obviamente en perjuicio del trabajador. Entonces, el periodo de prueba es una extensión únicamente al tipo de contrato que se va a manejar. Es decir, hay un periodo de prueba en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Es decir, te contratan por tiempo indeterminado, no hay fecha de término, pero te ponen un título que se llama periodo de prueba. Es decir, contrato por tiempo indeterminado con periodo de prueba. Quiere decir que terminando el periodo de prueba, la misma empresa te va a decir si te quedas o no. Si en el caso particular de los operativos, empleados operativos, que es de 30 días, durante esos 30 días tú puedes irlo evaluando. Si no cumple con las características, obviamente con las habilidades o el conocimiento por lo cual se le contrató, pues tú puedes terminar la relación de trabajo, pero que no excedan de 30 días. Si el día 31 tú no le has avisado, tú no le dices que ya no está en tu empresa porque no cumplió, si el día 31 se presenta, en ese mismo momento se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Ya no lo puedes despedir, a menos que, repito, pues incumpla con alguna de las disposiciones que la ley así lo prevé en cuanto a cancelación de los contratos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. 30 días tienes para evaluarlo. Personal operativo. Y el personal administrativo, como es un personal que de alguna manera pues tiene mucha responsabilidad y hay muchas cosas que evaluarlo, sí puede ser hasta 180 días y quizá un poco más, dependiendo de la actividad, si es de dirección o administración. Y durante ese tiempo tú lo vas a probar. Igual, pasando ese periodo, obviamente pues ya puedes establecer si se queda o no se queda en el puesto, dependiendo obviamente de lo mostrado con sus habilidades y los conocimientos que son para el puesto. Entonces, mucho cuidado con estas dos. También hay un periodo de prueba o capacitación que la ley marca, que es de máximo 6 meses, donde tú puedes capacitarlo durante este periodo. Durante 6 meses, pues lo capacitas y el empleado obviamente pues ya se queda a laborar. Pero no es que en el contrato la capacitación va a ser por siempre, ¿no? O sea, el periodo de prueba la ley te lo marca, pero en el periodo de capacitación te lo marca máximo 6 meses de capacitación antes de lo que ya pueda entrar a su puesto correspondiente. Puede ser que obviamente la capacitación sea menos tiempo, pero el contrato sigue siendo por tiempo indeterminado. ¿De acuerdo? Bien. Temporal. El contrato temporal pues tiene que ver, como lo decíamos, con la naturaleza de lo que va a ser las actividades o funciones que va a hacer el empleado de acuerdo a tu giro, ¿sí? Entonces, en este caso, pues obviamente va a ser contratado por periodos de tiempo al año. Entonces, muchas veces hay empresas que tienen alta demanda o su periodo fuerte de demanda es, no sé, a lo mejor el primer trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año. Entonces, a este trabajador se le va a contratar por 3 periodos al año. Y en ese sentido, pues por 3 periodos al año va a ser su contrato y obviamente va a tener inicio y fin por cada uno de los periodos que esté trabajando conmigo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con un contrato temporal de trabajo. Y bueno, pues para resumir, el contrato individual de trabajo pues es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra
un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Eso es la definición que podemos encontrar sobre un contrato individual de trabajo. Repito, el contrato colectivo es muy distinto porque eso tiene que ver con un grupo de personas que hacen su sindicato y que a final de cuentas pues hay un solo contrato colectivo y que se aplica para todos los agremiados, digamos, a ese sindicato, y no es necesario hacer un contrato individual por cada uno de ellos. Obviamente pues se tiene que especificar cuál va a ser tu función por la cual tú vas a trabajar, pero no se hace un contrato de manera específica. Obviamente hay mucho que hablar sobre contratación, y aquí me gustaría pues que me mandaras tus preguntas y dudas basado en tus experiencias que has tenido en el trabajo o algunas cosas que quieras saber al respecto. Decíamos, pues no existe el contrato de prueba, ¿sí? Nada más para puestos operativos, 30 días, 180 días para personal administrativo, o personal que ya esté en mandos medios, y puede pasar todavía 180 para puestos de dirección, o puestos de administrativos que sean, pues tengan responsabilidad más alta, digamos, en la empresa, y pues hay que evaluarlo durante este periodo de tiempo. Preguntas que pueden salir, que tal vez hasta ahorita las puedo localizar. Por ejemplo, pues ¿qué pasa si mi empresa no me enseña el contrato, por ejemplo? Bueno, para empezar te lo tiene que enseñar porque lo tienes que firmar. Y algo muy importante, cuando te presenten el contrato, léelo, porque muchas veces si no lo lees, vienen cosas que por la urgencia o porque tú ya quieres entrar a trabajar, lo firmas y no te das cuenta realmente de cuáles son las condiciones por las cuales está contratando. Entonces hay lo que decíamos, letras pequeñas, ¿no? Hay cosas que de alguna manera en la redacción puede estar escondido, no sé, algo, ¿no? Hay empresas que en verdad son muy tramposas, hay otras que son muy serias, por supuesto, pero tienes que empezar a leer cláusula punto por punto para que a final de cuentas tú entiendas bien, comprendas bien cuál va a ser esa contratación que tienes en este caso, con la empresa, o cómo te va a contratar la empresa, mejor dicho. Entonces, bien importante, léelo. Si te lo presento, a ver, fírmale aquí. No, pues permítame leerlo completo, ¿no? Y empieza a leerlo punto por punto. Perdón. Haz tus anotaciones correspondientes también de acuerdo a lo que tú veas en el contrato. Ahora, hay otra pregunta que sale mucho aquí. ¿La empresa me tiene que dar una copia del contrato? Porque muchas veces la empresa dice, fírmale, oye, pues necesito que me des una copia. No, pues no te puedo dar la copia porque es algo privado, ¿no? Más bien confidencial. Entonces, no. La ley obliga también al empresario a que te entreguen una copia de tu contrato, ¿sí? Entonces, esto con la finalidad que tú te respaldes, obviamente, mira, pues aquí tengo mi copia en alguna situación que se pueda presentar con la empresa, tú puedas también defenderte. Entonces, el contrato lo ve la empresa así como que, ay, te voy a esconder lo que te di el acuerdo que te di para firmarlo, para que no te acuerdes de alguna forma de que firmaste. No se trata de eso, ¿no? O sea, aquí la ley, repito, obliga que se le dé una copia del contrato al trabajador. Entonces ahí hay que tener pues muy en cuenta esto, ¿no? Y que no te dé pena. Miren, algo muy importante que se veía, bueno, que lo voy a comentar un poquito más adelante, repito, en el video de selección de personal, que les voy a dar los tips de cómo poder hacer una buena entrevista. Hay que recordar que tú estás ofreciendo un servicio a la empresa. Si te conviene lo que la empresa te ofrece, llegamos al acuerdo del contrato. Pero no, miren, aquí no se trata de que la empresa me esté haciendo un favor para darme el trabajo. No es así. Quítate de la idea de que obviamente tú eres un subordinado y tienes que ser agachón y que todo lo que te diga la empresa lo tienes que hacer y lo tienes que firmar. No es así. O sea, un trabajador también sí tiene que darse su lugar, su dignidad, para que de alguna manera, si tú me quieres contratar, pues vamos viendo si me conviene a mí firmar ese contrato. Si hay una cláusula que no me convenga, una cláusula que en determinado momento no vaya en contra de lo que habíamos conversado en un inicio, yo no tengo por qué firmarlo. Entonces,
Vamos, quitemos la idea de que tú eres un asalariado y te tienen que tratar como sea o como quiera el patrón. No es así. Estás prestando un servicio hacia la empresa y el empresario te tiene que ofrecer lo que de alguna manera pueda ofrecer y que te convenga a ti también como trabajador. Hay que recordar que hay dos objetivos: el objetivo de la empresa y los objetivos también del trabajador. Entonces, si no te conviene, de acuerdo a lo que te están diciendo, pues obviamente no tienes por qué firmar nada. Entonces, mucha gente, es que no hay trabajo y pues lo que me ofrezcan, o sea, no, pues ¿dónde entra entonces la parte de tu inteligencia para poder saber qué te conviene o qué no te conviene en una empresa? Para empezar, si la empresa desde un inicio no te ofrece un contrato por escrito, esta empresa no es seria. Esta empresa no es seria y probablemente tengas mucho problema entrando a trabajar ahí. Entonces, es algo, digamos, muy lógico, pero muchas veces nos va, o sea, no lo interpretamos de la manera adecuada. Entonces, una empresa seria tiene que mantenerte informado sobre lo que sería, cómo sería la prestación del servicio que tú vas a dar, bajo qué condiciones. Entonces, muchas veces tú entras, no te dan contrato. Es más, inclusive, te hacen firmar la renuncia en el momento que te contraten. Oye, ¿qué es eso? O sea, te ponen una hoja en blanco y te dicen fírmale. Y tú dices, bueno, pero ¿para qué le voy a firmar? Ah, pues es por si quieres que de alguna manera renunciar, pues yo te voy a poner ahí, más bien si te vas a ir o quieres irte o te voy a despedir, pues yo le pongo que ya te voy a despedir. Y ahí vas tú a firmarle la hoja de renuncia. O sea, esto para empezar es ilegal y la misma ley te lo especifica. Pero vaya, ¿dónde está tu dignidad como trabajador? ¿No? O sea, si tú vas a llegar a un lugar y te piden de una vez que firmes tu carta de renuncia, ¿sí? O sea, ¿qué seriedad tiene esa empresa? ¿Sí? Entonces, muchas veces igual, es que necesito el trabajo, o sea, no. Tú tienes que ser muy inteligente, o sea, yo quiero empleados inteligentes, pero también la empresa tiene que ser muy inteligente para cómo poder manejar esas relaciones de trabajo con la gente y obviamente pues algo que tú te convenga en la empresa, pues lo tienes que saber y tienes que estar de acuerdo con ello y a final de cuentas pues obviamente firmarlo. Hay que recordar que un contrato desde su definición pues es un acuerdo de voluntades, ¿no? Es un acuerdo que yo llego contigo, por lo cual, pues en este caso una relación de trabajo, yo estoy de acuerdo con lo que tú me ofreces y tú estás de acuerdo con lo que yo te ofrezco. Entonces, por eso, en ese sentido, pues tiene mucho que ver la parte de que tú, pues, mantengas tu posición sobre si te conviene o no trabajar con la empresa correspondiente, ¿no? Entonces, ahí había que tener, pues, mucho cuidado en ese sentido. Y pues bueno, dentro de todas las preguntas que puedan salir al respecto, ustedes ya están llevando la materia de derecho y pues obviamente ahí les han ampliado, me imagino, más la explicación sobre las relaciones de trabajo. Aquí únicamente estamos tratando de condensar la información para, de acuerdo a lo que dice el programa de estudios, ¿no? Vamos a tener una actividad, les voy a dejar una actividad. En Blackboard te voy a decir para cuándo la necesito y qué es, para cuándo lo necesito y qué tienes que entregar. Mira, yo te voy a presentar una videoclase donde vamos a ver específicamente un contrato de trabajo, ¿sí? Te voy a decir un contrato real de trabajo donde vamos a ver todas las cláusulas que hay, tanto declaraciones como cláusulas de ese contrato. Y te voy explicando en qué consiste cada una de las cláusulas y qué significa. Pero para que tú lo puedas entender, tienes que analizar ciertos artículos de la ley. Y esto vamos a hacer un ejercicio también donde ustedes me van a tener que retroalimentar algunas preguntas que yo les voy a hacer basado precisamente en ese contrato. Es decir, veo una cláusula y te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué dice esto? No quiero que te grabes de memoria los artículos porque no estamos hablando de una clase de derecho. No estamos en una carrera de derecho. Pero al menos sí tienes que interpretar los artículos para saber qué dicen y qué tienen que ver con el contrato de trabajo, así como también del aspecto del reglamento interno. Entonces te voy a pedir que descargues la Ley Federal del Trabajo. ¿Okay? Primero,
descarga la Ley Federal del Trabajo, que te la voy a colocar en Blackboard. Cuando te deje la actividad, tú vas a poder descargar de ahí mismo la Ley Federal del Trabajo. ¿Okay? Una vez descargada la Ley Federal del Trabajo, vas a analizar, leer y analizar los diferentes artículos que te voy a proponer, o más bien que te voy a decir que estudies. En este caso, los primeros van a ser artículo 20 al 34 y del 386 al 403. Te vas a ir a la ley, vas a decir, a ver, ¿qué dice el artículo 20? Y haz tus propias anotaciones. O sea, no quiero que me hagas un resumen de todos los artículos, esa no es la actividad. La actividad es que tú comprendas y analices qué significa o qué vienen en los artículos, porque, repito, con esta información previa que tú ya tengas, vas a poder entender cuando veamos el contrato, un contrato real, en este caso por medio también de una videoclase que te voy a hacer. Entonces, repito, no vas a mandarme nada de los artículos, los vas a analizar, los vas a leer, los vas a analizar y haz tus propias anotaciones de qué es lo que dice este artículo. ¿Okay? Bien, del 20 al 34, que nos habla de el contrato individual de trabajo, y ya el 386 al 403 nos habla del contrato colectivo, ¿no? Entonces ahí te van a ir diciendo en qué consisten los contratos basado en estos artículos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, no los alcanzo a ver, así que me mandan las preguntas o dudas al correo que tengan, al correo que tenemos, ahí me los mandas si tienes alguna duda o pregunta, o en este caso en Blackboard. ¿Okay? Bien, otros artículos que quiero que también leas y analices son los siguientes. No te asustes, ¿no? Yo no te estoy dejando toda la ley, te estoy dejando nada más artículos que tienen que ver sobre el tema. ¿Okay? Bien, los siguientes artículos son estos. Ya te asustaste, ¿eh? No te preocupes, no son muy largos, nada más la cuestión es entender. Quiero que leas y entiendas, no quiero que te agraves artículo por artículo. Bueno, aquí están los listados, en este listado están los artículos que quiero que también continúes analizando. Y estos también tienen que ver con la relación de trabajo, nos va a servir para el siguiente tema, que es el reglamento interno de trabajo, y que vienen también dentro de cómo se regula la relación de trabajo entre los empleados y obviamente las empresas. ¿De acuerdo? Entonces te voy a dar tiempo, por supuesto, para que lo hagas. Ya en Blackboard te voy a poner la actividad después de este video para que estés atento de lo que te voy a pedir que hagas, complementando obviamente con estos artículos, ¿no? Igual también en Blackboard te voy a poner cuánto tiempo tienes para leer esos artículos y analizarlos antes de ver el contrato de trabajo que vamos a ir analizando aquí. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería de acuerdo. De cualquier manera, acuérdate de utilizar tu manual. En tu manual también viene esto explicado, obviamente ya en la parte de escrita, para que puedas también complementar la información que te estoy dando aquí en esta videoclase. ¿De acuerdo? Muy bien, pues sería la explicación general que podemos tener para esta primera videoclase. Espero poderte haber explicado un poco más la sesión. Tienes que ir a tu manual, tienes que ir a leer la información correspondiente, y obviamente con este videoclase pues ya puedas tener la información general de lo que sería el tema de contratación en su primera parte. La próxima clase vamos a ver lo relativo a lo que es el reglamento interno de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, cualquier duda o pregunta, pues ya sabes, en el correo o en Blackboard, y con muchísimo gusto, pues obviamente ahí voy a asesorarlos. Acuérdate al final de este video, para de alguna forma medir tu participación y asistencia, haz el comentario en la parte de comentarios de este canal, y pues te voy a tomar en cuenta tu participación y tu asistencia. Y si ahí mismo quieres hacer alguna pregunta, pues lo puedes hacer directamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.